7 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa Televisión. Bueno, mientras se sigue discutiendo las consecuencias políticas y también legales sobre la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, también se está preguntando sobre esta estrategia militar en sí mismo, cómo se desarrolló esta operación militar, cómo es que cayó Maduro. Hay muchas especulaciones que un topo, que definitivamente tiene que haber sido alguien de su entorno más íntimo. Por ejemplo, según The New York Times, para la captura de Maduro fue esencial la colaboración de un topo que formaba parte del círculo más íntimo del mandatario sudamericano. Fue reclutado por agentes de la CIA que llevan meses trabajando sobre el terreno. Y según la teoría del ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, Maduro habría sido entregado, traicionado por Delcy Rodríguez. Y prueba de ello es que solo el gobierno norteamericano quiere negociar con ella y no con María Corina Machado o Edmundo González. Pero ¿quién traicionó a Maduro? Pero en estos momentos estamos ya con el doctor Juan Carlos Liendo, es jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional DINI. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Raquel, buenos días, un gusto estar en tu programa. Bueno, primero su comentario sobre esta operación militar que ellos han señalado que fue exitosa, quirúrgica, que ha habido cero bajas por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Mira, la acción militar de Estados Unidos, ataque a algunos puntos importantes de Venezuela, la captura y extracción de Maduro, es una operación militar que no se planea de la noche a la mañana ni se hace de manera súbita, ¿no? Es la consecuencia de una serie de acciones de nivel político que hacen los países tipo potencia como Estados Unidos, ¿no? Para poder configurar esta acción militar. O sea, la acción militar no es la primera solución. Se trabaja desde el primer día. O sea, cuando Trump llega al gobierno, lo primero que dice, el Tren de Aragua es una organización criminal y va a caer el gobierno de Maduro. Desde ese momento empieza a correr todos los eventos de la preparación militar. Así como en el asalto a la residencia del embajador de Japón y el rescate de rehenes de Chavín de Guántar. O sea, el día que entran los terroristas, ese mismo día se empieza a planear la solución militar. Pero hay otras acciones. Hay acciones de información, noticias, prensa, reportajes. Hay acciones diplomáticas, de negociación, acuerdos, alianzas con otros actores. Hay acciones de presión económica. Todo eso ha habido antes de que se capture a Maduro. Cuando ya no funcionan esas acciones, entonces viene la acción militar. Y la acción militar, que prepara desde el primer día, tiene una base: inteligencia. Inteligencia. Y otra pregunta, ¿quiénes intervienen acá? ¿El Fuerza Delta qué es? A ver, la Fuerza Delta es la Fuerza Especial de Comandos del Ejército de los Estados Unidos, una de las más preparadas del mundo. Ellos son los que intervienen y capturan. Son transportados y apoyados por un equipo de la Fuerza especiales de la Fuerza Aérea Americana. ¿Y la inteligencia? ¿No? ¿De quién se encarga la inteligencia? La inteligencia, hay distintos niveles de inteligencia, ¿no? Se encarga básicamente la CIA, que es el ente rector, lo que vendría a ser acá la DINI, lo que fue en un momento acá el CIN. Hoy no funciona, yo soy bien claro en esto, hoy no funciona la inteligencia en el Perú. Desde hace 25 años hemos abandonado la inteligencia, pero bueno, la CIA, como el responsable de todo lo que es inteligencia fuera de los Estados Unidos, se apoya en inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus propios recursos, que son los que trabajan las soluciones en todos los campos, desde informaciones, la diplomacia, economía y también en la solución militar. Para este caso, necesitas agentes infiltrados, necesitas topos, los llamados topos, todo lo que hace la inteligencia de manera secreta. Y si dice Estados Unidos que hay un topo que ha facilitado, lo más probable es que hayan muchos más y que no se va a decir y tal vez nunca se conozcan, porque esa es la característica de las acciones de inteligencia, que son de carácter secreto. Porque ellos incluso, me acuerdo que ofrecieron una recompensa millonaria. Y no funcionó. Por Maduro. ¿Recuerdas? No funcionó. Entonces, hay otros factores claves. Tienes el factor Daisy, que dice el presidente Santos de Colombia, Delcy Rodríguez, que no necesariamente, las acciones de
de inteligencia no son directas sobre una persona, sino generan eventos, generan circunstancias. El chavismo es un gobierno fuerte, pero hay facciones al interior. Una es la facción de Daisy, otra es la facción de Diosdado Cabello, hay otras facciones. Y de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, al interior también de los, lo que se llama colectivos bolivarianos, que es las milicias chavistas, lo que quería decir acá Castillo, el presidente Castillo con los ronderos, ¿recuerdas? Las rondas nacionales, ya, ese modelo es el modelo socialista. Ahora, yo supongo que ellos se ha puesto a estudiar quiénes son más leales, quiénes no tanto, quiénes tienen algunas discrepancias con Maduro. Ellos habrán estado investigando y estudiando todo eso para ver a quién contactan, supongo. Permanentemente, o sea, es el estudio de las personalidades, el estudio del perfil biográfico, político, psicológico de los actores principales que te permiten, en este caso Estados Unidos, tomar decisiones como estas, ¿no? Entonces tienes ahí dos cosas bien claras, ¿ah? Uno, que el gobierno de Venezuela se presenta, el gobierno del chavismo en general, como un gobierno fuerte, es un gobierno tiránico. Mira, ha obligado a más de 9 millones de venezolanos a huir de su país. Nosotros los peruanos sufrimos consecuencias de ello. Mira, aparte, es aliado del Tren de Aragua, o sea, no es algo fácil, es un gobierno muy fuerte. Entonces tiene que estar estudiado. Ahora, está probado que Maduro sí tenía esos vínculos con el narcotráfico. Ah, sí, claro. Con estos cárteles. O sea, está probado, es de conocimiento público, hay un montón de estudios, es más, es parte de las acusaciones de los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela es aliado de Irán. Irán, sus milicias clandestinas es Hezbollah, que es un activo muy peligroso, un grupo terrorista internacional. Ellos han estado en Venezuela. Venezuela ha facilitado pasaporte, transporte, alojamiento a miembros de Hezbollah. Hezbollah relacionado también con los carteles del narcotráfico de Colombia, con el contrabando de oro ilegal. O sea, eso está ahí, está puesto. Otro, el Tren de Aragua actúa desde su formación relacionado bajo influencia del gobierno de Chávez para reprimir a la oposición. O sea, esto se conoce desde hace tiempo, ¿no? Y con ello facilitas la migración ilegal, el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la venta de petróleo, entre comillas, digamos, venta de petróleo, sí, a China, a Irán, y el regalo de petróleo a Cuba, ¿no? Y Cuba tiene una red de influencia sobre todo Latinoamérica. Lo que sucede es que en los últimos años los gobiernos socialistas, como no pueden generar riqueza, se han aliado con economías ilegales. No, aquí en el Perú, si tenemos un gobierno de izquierda, decirlo claro, como va a fracasar la economía, lo único que le va a quedar va a ser aliados de las economías ilegales y criminales. Eso es lo que pasa en todos los países socialistas de la región, ¿no? Ahora, y ahí viene el problema, ¿no? Pero volviendo a la operación militar, entonces habrá tomado meses ver primero por la vía diplomática, luego, porque primero empezaron también con los ataques contra las embarcaciones que supuestamente llevaban droga, pero yo me acuerdo que Maduro se burlaba, retaba, que él tenía un búnker infalible, él se grababa bailando y decía que nadie iba a poder con él, y miren ahora miren esa imagen, explica lo que realmente era su búnker, o sea, se supone que él tenía un búnker. ¿Qué pasó ahí? Se tenían búnker, seguridad. Su seguridad eran, por ejemplo, cubanos. Y de acuerdo a las noticias, han muerto 32 cubanos, que era parte de la guardia personal. Quiere decir que no confiaban en los mismos venezolanos, porque es parte de la dinámica, pues, de estos tipos de gobierno del socialismo del siglo XXI y similares, ¿no? Entonces, como tú mencionas, estas operaciones no se hacen de la noche a la mañana. Se planean, se espera el momento preciso. Incluso, una vez que ya conoces todo los detalles, ahí recién actúas. La fuerza militar entrena separada para ese escenario, pero la inteligencia está desde el primer día, el primer momento. Mira, el ejemplo más claro, insisto, es la operación Chavín de Huántar. O sea, desde que se capturaron a los rehenes, se empezó a trabajar inteligencia, ¿no? Y los equipos de fuerzas especiales también empezaron a trabajar desde el primer día. Es todo un planeamiento. Y no solamente es un planeamiento del mundo militar, también entre el mundo diplomático, político. Recuerda acá Fujimori viajó a Cuba, se entrevistó con el primer ministro de Japón, en Canadá. Aquí hay conversaciones con Rusia, con China, con Europa.
¿no? Entonces, todo es un escenario complejo que requiere profesionales, Ahora, gente seria. se ensayó, dice, Claro. en una maqueta de la casa de donde residía Maduro. Sí, eso lo han explicado con mucho detalle ayer. Mira, no es casualidad, o sea, ¿nos están copiando? No, son cosas que por sentido común se deben hacer. Aquí se llegó a construir en el Perú, como todos sabemos, una maqueta real con los planos de la embajada. Porque, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia? La inteligencia provee todos los conocimientos para evitar la mayor cantidad de bajas, para que la operación sea exitosa y no cause daños colaterales. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. En el Perú nos hemos olvidado hoy de eso, Raquel. No tenemos la inteligencia que teníamos en los 90, fue desarticulada y hoy se ha desvirtuado la naturaleza de la actividad de inteligencia. Ahora, con lo que hemos visto, entonces fácilmente Estados Unidos podría intervenir en Cuba, porque en el pasado han fracasado. La situación es muy interesante, es la voluntad política de una potencia, la potencia dominante en la región, que es la más fuerte de todas las Américas, para defender sus intereses. Este no es un tema moral, de buenos o malos, es un tema de ejercicio del poder, qué me conviene y qué no me conviene y qué me hace daño. Entonces Estados Unidos dice, esto me hace daño, intervengo. Ejemplo, Venezuela, Cuba va a tener que cambiar de gobierno, va a cambiar la realidad, no porque Estados Unidos la invada, no es una amenaza directa al territorio ni la población cubana. Pero mira, Venezuela le regala petróleo a Cuba. Cuba vive del petróleo que le da Venezuela y Cuba lo revende, porque la economía cubana está quebrada. Si hoy sigue el bloqueo americano a los barcos de petróleo venezolanos, no va a llegar petróleo a Cuba y Cuba va a generar, va a tener que cambiar de gobierno porque no va a poder sostener a su población. O sea, cosas como esas las que vienen. La verdad que Cuba me cuesta creerlo, en tantos años en el poder. No, es terrible, ¿no? Pero ya se ha convertido en un factor distorsionante, porque Cuba no está fuera de la ecuación, ¿ah? Mira la importancia de Cuba. Pero también ha amenazado a Colombia, y Petro ha dicho, yo por mi patria tomo las armas de nuevo. Ya, esa es la situación crítica que viene, y mira cómo se desencadena, Raquel, ¿ah? Cuba no está fuera de la ecuación, tiene la seguridad de Maduro, quiere decir que es un actor importantísimo en esta acción militar. El mejor servicio de inteligencia de la región, después de Estados Unidos, es el cubano. Tiene redes de influencias de primera. Entonces, para cambiar la realidad, tiene que caer Cuba. Pero esa realidad, antes que caiga Cuba, se va a desarticular todas las otras redes del crimen. Mira, Venezuela envía droga, crímenes, migración ilegal a Estados Unidos, comercio ilegal de oro, venta de petróleo a adversarios contrincantes de Estados Unidos, pero eso se produce en Colombia. Llega a Estados Unidos a través de México. Mira, los siguientes enfoques de acción, directa o indirecta, de los americanos son: Colombia, va a tener que cambiar la realidad de Colombia. Y eso que ha habido Plan Colombia hace muchos años, ¿eh? Va a tener que cambiar la realidad criminal en México. Y después, ¿quién sigue? Perú. ¿A dónde se están yendo todos estos criminales y todos estos cambios que hay en las rutas de narcotráfico, contrabando de oro, dirigentes del Tren de Aragua, ¿no? De Venezuela y Colombia hacia el norte están todos controlados. ¿Quién es el único país que tiene las fronteras abiertas, donde el crimen crece día a día y el poder criminal se asienta? El Perú. El Perú es la puerta de escape de los criminales que están siendo desplazados por la acción militar norteamericana, y aquí no se hace nada, no se quiere hacer nada. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINI, por sus conocimientos y su versión de lo que ha pasado y lo que podría pasar, ¿ah? Exactamente. La verdad que estamos todavía, sigue la tensión, incluso los mismos venezolanos, en el caso de Venezuela, bueno, sacaron a Maduro, pero no, todavía las cosas no están bien. No, para nada. El poder, el chavismo sigue ahí y no sabemos lo que vaya a pasar. Incluso aquí muchos venezolanos celebraron, y muchos peruanos dijeron, bueno, ahora van a regresarse a su país. No, un momentito, las cosas no están tan seguras tampoco en Venezuela. No sabemos. Muy complicado. Muy complicado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raquel. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar nosotros vamos a estar conversando con el colega Efraín Sánchez,
periodista y locutor venezolano que reside en Caracas. ¿Qué pasó anoche? Se escucharon tiroteos alrededor del Palacio de Miraflores. Ya regresamos.